¿Sabías que antes del diluvio, la Biblia menciona otra raza de vida inteligente que incluso convivió con los seres humanos? Hoy vamos a hablar sobre el misterio que hay detrás de los Anakim, los Nefilim y los Refaim, tres razas de gigantes que menciona la Biblia. ¿Cómo nacieron? ¿Qué estatura tenían? ¿Y cómo es que lograron sobrevivir al diluvio universal? Por último, veremos evidencias arqueológicas e históricas que confirman que estos seres en realidad existieron. Considerada como una abominación, esta raza de gigantes fue el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Veamos qué dice la Biblia. Génesis 6, del 1 al 4. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. La palabra original en la Biblia para referirse a los gigantes es Nefilim. Este término de origen hebreo se traduce como los que caen o los que hacen caer. Aparece en varios libros del Antiguo Testamento. Los Nefilim son descritos como seres de gran estatura y fuerza, y su origen sigue siendo un misterio intrigante. Según la Biblia, los gigantes se originaron a partir de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes son los hijos de Dios? La interpretación exacta de esta frase ha sido objeto de debate entre los estudiosos bíblicos, ya que existen dos teorías principales sobre los hijos de Dios. En Génesis 6, del 1 al 4, se mencionan los hijos de Dios en un contexto intrigante. Hay dos interpretaciones principales. Algunos creen que los hijos de Dios son descendientes piadosos de Set. Estos se casaron con las mujeres descendientes de Caín, lo que se consideró una maldad mayor. La evidencia para esta posición se encuentra en Génesis 4 y 5, que describe dos líneas de descendencia, una a través de Caín y otra a través de Set. Pero la interpretación más antigua es que los hijos de Dios son ángeles caídos, demonios que se rebelaron contra Dios y tomaron forma humana. Esta idea fue favorecida en el judaísmo antiguo y la iglesia primitiva, ya que la frase hijos de Dios también se usa para las huestes angélicas en la corte celestial de Dios, como se menciona en el libro de Job, capítulos 1 y 2. Pero el argumento más fuerte que respalda esta teoría lo encontramos en la carta de Judas, versos 6 y 7. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Aquí Judas se está refiriendo a un pecado sexual que cometieron los ángeles y los habitantes de Sodoma y Gomorra, que va en contra del orden natural. Sin embargo, la dificultad aquí es la idea de que los ángeles caídos tuvieran relaciones físicas con mujeres humanas y que tuvieran la capacidad de engendrar. La verdadera identidad de los hijos de Dios siempre va a ser un tema de debate. Lo que sí sabemos con certeza es que el resultado fue la aparición de una nueva raza, seres de gran fuerza y tamaño. Aunque la Biblia no proporciona detalles precisos sobre qué estatura tenían los gigantes, se ha especulado que medían entre 2 y más de 9 metros de altura. Según lo menciona la Biblia en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, el diluvio universal acabó con todo lo que tenía vida sobre la faz de la tierra, a excepción de los seres humanos y animales que entraron en el arca. Esto ocasionó la extinción de los gigantes. Y es aquí donde surge otro misterio. ¿Por qué la Biblia después del diluvio sigue mencionando la presencia de los gigantes en la tierra? La Biblia menciona dos razas de gigante después del diluvio que nos dan una idea del origen de estos nuevos gigantes, los Refaítas y los Anakim. Los Refaítas eran pueblos conocidos por su gran estatura y fuerza, a menudo descritos como gigantes. El término Refaítas proviene del hebreo Refaim, que puede significar los terribles o los curados, descansados, en referencia a los muertos. En la literatura poética hebrea, Refaim
se refiere a espíritus de los muertos que residían en el Seol, una descripción figurativa similar a nuestro concepto de fantasma, lo cual podría sugerir que el origen de este pueblo no provenía de los seres humanos. En el contexto histórico y geográfico, los refaítas eran un pueblo poderoso y de gran estatura que habitaba en Canaán antes de la llegada de los israelitas. No se identifican con una etnia específica como judío o egipcio, sino más bien como un término descriptivo para varios grupos conocidos por su tamaño. La primera mención de los refaítas en la Biblia es en Génesis 14:5, donde se dice que fueron derrotados en una batalla con Kedorlaomer y sus aliados. También se mencionan en Deuteronomio 2:20 y 21, donde se les compara con los anaquitas, otro pueblo de gigantes. Og, el rey de Basán, es descrito como el último de los refaítas en su tierra, y su cama de hierro, que medía casi 4 metros de largo por 2 de ancho, se menciona como evidencia de su gran tamaño. En pasajes como Números 13:33, donde los espías enviados por Moisés a explorar Canaán informan haber visto gigantes, los hijos de Anac, se describen a sí mismos como langostas en comparación con ellos. Anac en la Biblia es descrito como un gigante que vivía en la tierra de Canaán, la misma tierra que Dios prometió a los israelitas. Era conocido por su gran estatura y fuerza. Anac era el padre de 3 hijos, Sesai, Aimán y Talmai, y sus descendientes, los Anakim o Anaquitas, también eran considerados gigantes y habitantes poderosos en el sur de la tierra de Canaán, cerca de Hebrón, antes de la llegada de los israelitas. Durante la conquista de Canaán por parte de Josué, se dice que los anaquitas fueron expulsados o exterminados, excepto algunos que encontraron refugio en las ciudades filisteas de Gaza, Gat y Asdod. Esto explica la presencia de gigantes como Goliat y los otros 5 gigantes derrotados por David y sus hombres, quienes según la tradición bíblica eran descendientes de estos seres y fueron los últimos gigantes en la tierra. La existencia de los Anakim y los refaítas plantea un interesante desafío interpretativo, ya que algunos estudiosos ven en ellos una conexión con los Nefilim. Esta conexión sugiere que los Anakim y los refaítas, al igual que los Nefilim, podrían ser el resultado de nuevas uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Evidencias arqueológicas e históricas que confirman que los gigantes sí existieron. Desde el punto de vista científico, no existen pruebas irrefutables que corroboren la existencia de gigantes como seres humanos de un tamaño extraordinariamente mayor al habitual. Sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido hallazgos y relatos que han alimentado la posibilidad de su existencia en tiempos remotos. Por ejemplo, se han encontrado esqueletos de hombres de casi 3 metros en la antigua Unión Soviética y huellas de pie gigantescas en Sudáfrica, que algunos interpretan como evidencias de gigantes. Restos de esqueletos de gran tamaños se han encontrado en distintas partes de Europa y Norteamérica. Además, en la selva amazónica de Ecuador, se descubrió una estructura piramidal y objetos de gran tamaño que, según las leyendas locales, pertenecían a seres humanos gigantes. La Biblia presenta a los gigantes como enemigos que fueron destruidos por el juicio de Dios o en batalla con los hombres. Las historias de gigantes se encuentran en diversas culturas y tradiciones alrededor del mundo, lo que ha llevado a diversas interpretaciones y teorías sobre su origen y significado en el contexto histórico y espiritual.